Derechos y deberes de las partes. ¿Cuál es el concepto de deberes y derechos? Hablamos de un conjunto de obligaciones que corresponde a cada uno de los dos sujetos y los respectivos derechos. Podemos calificarlos a ellos como derechos deber en virtud de que a cada obligación de las partes le corresponde siempre un derecho de la otra y viceversa. Las facultades comunes entre el trabajador y el empleador se encuentran involucrados ambos en un proyecto que tiene idénticos objetivos. La integración comunitaria orientada al objetivo común es y debería ser la motivación central de las empresas. Por ello, el legislador parte de un principio de buena fe como un derecho deber de ambas partes que integran esta comunidad de producción. ¿Cuál es la obligación genérica de ambas partes? Es un conjunto de obligaciones activas y pasivas que no solamente son contractuales, sino que generan los comportamientos que es dable esperar de cada uno de los sujetos del contrato, o de lo que establece también la ley, los estatutos profesionales y las convenciones colectivas de trabajo, los que deberán desarrollarse y apreciarse con criterio de colaboración y solidaridad. Este deber genérico se basa en los principios de colaboración y de solidaridad. La colaboración se funda en la conducta debida y razonable que se espera de un buen trabajador y un buen empleador, con el fin de lograr con eficiencia la producción de bienes y servicios con la calidad y cantidad esperadas, la mayor productividad y el más bajo costo. La solidaridad es la actitud que es dable esperar de las partes. Por ejemplo, a propósito de una inauguración de una nueva sucursal de la empresa, donde casi siempre se producen contingencias imprevistas, es muy común que los trabajadores no se ciñan a sus tareas y brinden todo tipo de ayuda para lograr el objetivo y que la empresa otorgue un premio al revertir el esfuerzo realizado. El deber de buena fe. La buena fe es la conducta que la ley espera del desempeño de las partes, al ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar el contrato como al ejecutar o al extinguir la relación de trabajo. Este principio está enraizado en el derecho romano, donde se valoraba la conducta del pater familia o el buen padre de familia, receptado luego por el derecho civil, primero en la noción de buen padre de familia y después en la noción del derecho comercial de buen hombre de negocios. Muchos fallos han considerado contrario al principio de buena fe, por ejemplo, una intimación por 24 horas seguido de la extinción del vínculo por abandono de trabajo, y por ello en esos casos mandaron a pagar la indemnización por despido injustificado. ¿Cuáles son los derechos o facultades del empleador? El empleador tiene ciertos poderes o atribuciones en función de los cuales ejerce el principio de autoridad como titular de los bienes de la producción, a fin de que los recursos humanos, es decir, sus empleados, junto con los recursos técnicos y los económicos, puedan llegar al buen fin de la empresa. Las atribuciones de este empleador tienen que ajustarse a lo que dispone la ley, los estatutos especiales y los convenios colectivos de trabajo, siempre y cuando no haya ninguna especie de abuso del derecho. La primera facultad es la facultad de dirección, que se trata de una potestad de impartir órdenes e instrucciones para que los recursos humanos de la empresa puedan producir bienes y servicios a partir de los equipos y maquinarias disponibles. El empleador debe actuar con carácter funcional al fin de la empresa, atendiendo siempre únicamente a estos fines y no excederse a fin también de no caer en el abuso del derecho. La segunda facultad es la de organización. Se trata de una atribución para ordenar los bienes de la producción para que, combinados con los recursos humanos, que son los empleados, puedan generar de manera lucrativa bienes y servicios. Esta es una atribución inequívoca del empleador. En tercer lugar vamos a hablar del ius variandi. Esto es una potestad de modificar las condiciones de trabajo del empleado de forma unilateral, en la medida que no afecten modalidades básicas y esenciales del contrato, sean ejercidas de manera razonable y no generen ningún daño moral o material al trabajador. Hay pasos a aplicar para ejercer el ius variandi de manera correcta. En un primer lugar, vemos que se trata de una potestad unilateral del empleador. En segundo lugar, vemos que la forma y modalidades de la prestación
cuando los cambios fueren muy importantes, como la crisis de nuevas tecnologías, el ius variandi se convierte en un obstáculo para la modernización de la empresa y el progreso de algunas empresas, ya que el trabajador podía considerarse despedido e injuriado y reclamar indemnizaciones legales en los casos en que se sometía a la empresa a grandes cambios sujetos base de este ius variandi cuando las nuevas tecnologías así lo exigían. En tercer lugar, hablamos ya de la razonabilidad y funcionalidad de la medida. Significa que los cambios siempre serán efecto de necesidades de la empresa, necesidades que tienen el carácter racional y razonable, lo cual deben justificar cualquier tipo de variación, y a su vez siempre estarán justificadas en las necesidades funcionales de el logro del fin económico de la producción. Puede también justificarse en los cambios tecnológicos, lo cual es muy vigente en estos últimos años. Finalmente, hablaremos de la inalterabilidad de las modalidades esenciales. Esto significa que el ius variandi tiene un límite en lo que son las condiciones esenciales del contrato. Para dar un ejemplo exagerado, no puede el empleador, a través del ejercicio del ius variandi, hacer disminuciones en el sueldo o traslados a grandes distancias. Por ejemplo, un uso abusivo del ius variandi sería a un empleado que se lo traslada desde La Quiaca hasta Ushuaia, o una norma unilateral que obliga a reducir considerablemente la cantidad de horas trabajadas o considerablemente la cantidad de sueldo percibido. Cuando se alteran institutos principales, siempre se harán alteraciones en base a la razonabilidad y proporcionalidad. Un cambio de 30 minutos en el horario de trabajo para la jurisprudencia en relación a las circunstancias del caso fue considerado como admisible. Por último, hablaremos de la indemnidad moral y material. Significa que los cambios que se ejerzan no tienen que dañar ni moral ni materialmente. Por lo tanto, los daños que sufra el trabajador tienen que ser mínimos. Agravio moral, por ejemplo, habrá si el trabajador se cambia de una tarea, por ejemplo, de supervisor, a una inferior, a pesar de que se le abone el mismo ingreso. Existen fallos que consideraron que el trabajador sufrió un daño cuando se le aumentaba la jornada laboral en 1 hora, a pesar de que se le reconociera el salario, cuando ello invadía gravemente su disponibilidad horaria y su ejercicio del desarrollo personal o su vida personal de manera muy considerable. La situación de despido indirecto del trabajador. Cuando el trabajador considera que el ejercicio de este ius variandi es irrazonable, primero intimará al empleador a que se abstenga o rectifique su decisión, bajo el apercibimiento de sentirse injuriado y agraviado. Si el empleador mantiene su decisión, y si es que concurren estas circunstancias de un ejercicio abusivo del ius variandi, finalmente el empleador, luego de la intimación, podrá darse por despedido, sentirse injuriado y solicitar las indemnizaciones de ley. En cuarto lugar, el poder disciplinario hace referencia a la facultad que emana del principio de autoridad que lo habilita para aplicar sanciones ante las faltas o incumplimientos graves o gravísimos del empleado. ¿Qué sucede con el poder disciplinario? En un primer lugar, podrá aplicar medidas proporcionales a las faltas del empleador y a su vez contará con un plazo el empleado, el trabajador, un plazo de caducidad de 30 días para impugnar estas faltas. Si no las impugna, se tomarán como válidas y no las podrá reclamar después en juicio. Cuando impugne, debe solicitar expresamente que se suprima, sustituya o limite. Las sanciones admitidas en nuestro sistema legal son el apercibimiento, la suspensión y el despido. Téngase en cuenta igual que el despido tiene que ser siempre la última razón, ya que existe un principio en el derecho laboral local, que es el de tratar de mantener el vínculo laboral y que sea la última ratio en todos los casos. Tiene que preservarse siempre la continuidad del contrato. En segundo lugar, los principios que
que muchos de ellos han sido nacidos de la jurisprudencia, los principios a aplicar en el tema sancionatorio. La sanción siempre será contemporánea con la falta y proporcional a la misma. Siempre habrá cierta correlación entre la importancia y la gravedad de la falta y la importancia de la sanción aplicada. El principio romano non bis in idem, que es análogo al derecho penal, admite solo una sanción por cada falta o incumplimiento. Si hablamos del principio de razonabilidad, tenemos que hablar de que las condiciones serán adecuadas, las condiciones de la falta serán adecuadas a las condiciones de la sanción y a los protagonistas también. Con ello habrá que aplicar una sanción leve o una simple advertencia al trabajador que observe, por ejemplo, antecedentes intachables. Significa que se va a correlacionar la falta cometida con las circunstancias particulares del trabajador. Por eso damos el ejemplo que si un trabajador es intachable y comete en un plazo de 5 años de trabajo 3 o 4 llegadas tardes en el último mes donde se registró esta falta, no puede caérsele con la mayor de las sanciones. En un principio lo que corresponde, según su legajo, será un simple apercibimiento. En general van a estar siempre prohibidas las multas y no se puede modificar ninguna condición de trabajo como sanción disciplinaria. Es decir, que no haremos ejercicio del ius variandi so pretexto de una sanción disciplinaria. En quinto lugar, los controles personales. Esta es una facultad de controlar y vigilar a los trabajadores para que no se apropien de bienes de la empresa al salir ni ingresen con elementos inconvenientes al entrar. La ley autoriza sistemas de controles personales siempre y cuando dejen a salvo la dignidad del trabajador. Por ejemplo, los controles a las mujeres se realizarán por personal femenino. La autoridad de aplicación, en su caso, podrá intervenir cuando los sistemas empleados afecten la dignidad o sean discriminatorios. ¿Qué derechos tiene como contrapartida el empleador? Tiene derecho a recibir el trabajo que va a prestar el trabajador. Tiene derecho a controles médicos del estado de salud del trabajador. Esto significa que no solamente de las patologías que se van a originar en el trabajo, sino como un efecto preventivo respecto de la salud en virtud de las normas de higiene, seguridad y medicina laboral, como lo referido a las patologías inculpables. ¿Cuáles son los deberes del empleador? Son los que nacen de la ley, de las convenciones colectivas o del mismo contrato individual. Vamos a hablar primero del más esencial de los deberes del empleador, que es el pago del salario o remuneración o sueldo. Este deber es impuesto por ley y se trata de cancelar la retribución del trabajador en forma íntegra y oportuna, conforme a las exigencias de la ley de fondo y los convenios colectivos de trabajo. El deber de pago está reforzado por una serie de institutos de orden público laboral que lo favorecen al trabajador, como son la mora automática, los días, horas y lugares de pago, los instrumentos del principio de intangibilidad, etc. La ley, de manera sobreabundante, los enumera entre los deberes del empleador, sin perjuicio del tratamiento especial que se le va a dar cuando se trate específicamente el instituto de la remuneración en los artículos 103 subsiguientes. Pasemos al deber de cumplir con los organismos sindicales y de la seguridad social y el certificado de trabajo. Estas obligaciones son nacidas de la ley, de los estatutos y de los convenios colectivos. Comprenden tanto los aportes y contribuciones de la seguridad social, que los hace para el empleado, como también los aportes que le corresponden como deudor directo. El empleador debe suministrar constancia documentada de cumplimiento de estas obligaciones de la seguridad social cuando la circunstancia lo requiera, o en su caso, adjuntar el certificado de trabajo cuando finalice el vínculo, en base al artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Estos deberes están determinados en las normas del derecho colectivo referidas a los sindicatos, en las leyes que regulan los institutos de la seguridad social, como son las de obras sociales y las de jubilaciones y pensiones. Cuando finalice el vínculo laboral,
el trabajador puede exigir el certificado de trabajo del artículo 80, donde tiene que constar fechas de ingreso y egreso, tareas cumplidas y constancias de salarios percibidos y cargas sociales depositadas, a lo cual se le va a adicionar el certificado de aportes y contribuciones a la seguridad social, necesario, entre otras cosas, para acreditarlos junto al frente al ANSES al momento de que el trabajador pueda solicitar su jubilación. En tercer lugar, el deber de prevención o seguridad. Hablamos de un conjunto de recursos técnicos y organizativos que van a tener por objeto anticiparse a la ocurrencia de cualquier evento dañoso para el trabajador, protegiendo de manera preventiva la salud del mismo dentro del establecimiento donde se prestan los servicios. La ley de contrato de trabajo puntualiza que el empleador está obligado a observar las normas de seguridad e higiene en el trabajo a fin de cumplir con esta prevención. Corolario de esto es que los daños que sufra el trabajador como consecuencia de los incumplimientos precedentes se regirán por la ley de riesgos de trabajo, lo cual se verá en otro acápite, en otra unidad. En cuarto lugar, vamos a hablar del deber de protección, alimentación y vivienda. Se trata de una obligación de brindar cobertura de seguridad cuando el trabajador se aloje dentro del establecimiento, del mismo modo que le debe suministrar vivienda digna y alimentación adecuada, cuando estas obligaciones son asumidas por la empresa. La ley establece que el empleador debe brindar protección a la integridad física y la vida del trabajador y amparo a sus bienes cuando se aleje del ámbito físico de la empresa. En cuanto a la alimentación comprometida por el principal, esta será sana y suficiente para cubrir. El deber de ocupación es el deber de brindarle al empleado trabajo en función de la categoría de las tareas encomendadas, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley. Si el trabajador es destinado provisoriamente a tareas de nivel salarial superior, se le abonará esta diferencia de categoría. Si continuara con la actividad después del plazo para el cual se lo citó, se le modificará tanto la remuneración como la categoría, los cuales serán superiores. En lo que hace a la cobertura de suplencias, cambio de categorías y asignación de tareas de nivel superior, habrá que respetar lo que dispongan, además de la ley de contrato de trabajo, los estatutos especiales y los convenios colectivos de trabajo. En sexto lugar, el deber de diligencia e iniciativa hace referencia a las medidas que debe adoptar el empleador para que el trabajador pueda disfrutar del goce íntegro de los beneficios y prestaciones del contrato, con prescindencia de si el trabajador cumple su trabajo adecuadamente o no. Por ejemplo, haciendo el pago de los aportes y contribuciones de la seguridad social, le asegura al trabajador que goce de los beneficios que este sistema otorga. Si el trabajador incurre en incumplimiento de sus deberes, para eso tenemos el régimen disciplinario y en el peor de los casos se puede disponer un despido con causa justificada y sin pago de haberes indemnizatorios. En séptimo lugar tenemos el deber de no discriminación e igualdad de trato, donde tenemos que el trato igualitario a los trabajadores en identidad y circunstancias y situaciones tiene que cumplirse de manera habitual, evitando cualquier tipo de discriminación desfavorable por causa de sexo, raza, religión, estado civil, entre otros. La Ley de Contrato de Trabajo receptó de este modo los principios contenidos en la Constitución Nacional, entre ellos el artículo 14 bis. La norma puntualiza que no será arbitrario el caso de diferente tratamiento cuando responda a principios de bien común o de economía de la empresa. Por ejemplo, el sistema de premios en base a la productividad de ciertos trabajadores. En octavo lugar, vamos a ver el deber de respeto a la libre expresión. Significa que la persona no puede ser violentada a profesar un credo o participar en determinada preferencia o militancia política, o limitársele su facultad o posibilidad de actuar en determinada
asociación sindical. En noveno lugar, hablaremos del deber de indemnidad. Significa que el empleador va a resarcir todo daño que sufre el trabajador a sus bienes en ocasión de trabajo, como el deber de reintegrar los gastos en ocasión de trabajo, como consecuencia del cumplimiento de tareas, por ejemplo, los viáticos. En décimo lugar, el deber de formación profesional y capacitación. Se denominan las obligaciones que surgieron de la ley, de los contratos individuales y de los convenios colectivos, obligación que impone en cabeza el empleador la información, formación y entrenamientos para el trabajador al fin de cumplir las tareas. Esto deriva de dispersas normas, tanto las generales que hablamos como de leyes específicas, por ejemplo, de determinadas leyes que hacen referencia a determinados tipos de actividades, por ejemplo, la rural o la minera. Los empleadores son los que tienen el deber de capacitar, además que tienen el derecho de organizar y dirigir los procesos de aprendizaje. La entidad sindical puede solicitar implementación de acciones de formación en casos de reconversión tecnológica de una empresa o establecimiento. Cuando el trabajador se aleje de la empresa por decisión propia o por despido, puede exigir dentro del certificado de trabajo que se le detallen las capacitaciones donde figuren las nuevas aptitudes o capacidades adquiridas. Hablemos ahora de los derechos del trabajador. Tenemos que comenzar por lo esencial del contrato, que es el de percibir en forma íntegra y oportuna la remuneración. Como contrapartida del deber esencial del empleador de abonar el salario, el derecho esencial del trabajador es el de percibirlo. Este derecho se ve fortalecido por una serie de pautas de orden público laboral y constitucionales que buscan equilibrar su condición hiposuficiente, que significa que es el empleador siempre tiene una posición de superioridad frente al empleado, al trabajador, que está en cierto sentido en una inferioridad, lo cual le vamos a denominar hiposuficiencia. La mayoría son los relacionados con la contrapartida de los deberes u obligaciones del empleador. Estamos hablando de los derechos del trabajador. Por ende, al deber de pagar el salario le corresponde el que estamos tratando acá, el derecho de percibirlo. Al deber de ocupación le corresponde el derecho a gozar de beneficios o garantías. Es decir, al deber de ocupación o de seguridad personal le corresponde el derecho a gozar de beneficios o garantías. Al derecho, por ejemplo, del empleador a cumplir con los deberes de pago de aportes y contribuciones a la seguridad social, le va a surgir el derecho al trabajador de usar de los seguros de desempleo, de la jubilación, entre otros. Derechos del trabajador sobre invenciones y descubrimientos. La ley puntualiza que los inventos y descubrimientos logrados de forma casual son del trabajador, propiedad de él, aun cuando se haya valido de instrumentos del empleador. Los inventos que se derivan de procedimientos industriales, con métodos o instalaciones del establecimiento o de experimentaciones, investigaciones de los ya empleados son propiedad del empleador. Otro tanto ocurre con los que se obtengan, con los que serán propiedad del empleador cuando el trabajador haya sido contratado exclusivamente para efectuar o efectivizar determinado descubrimiento. Los inventos y descubrimientos de propiedad del trabajador gozan de derecho de preferencia y prioridad al momento de hacer el patentamiento. Las partes van a estar obligadas a guardar secreto de los inventos y descubrimientos logrados en las condiciones precitadas. En 1995 se dicta la Ley 24.481, que según la opinión mayoritaria genera cambios en el régimen legal de la ley. Los inventos contractuales o de servicios son propiedad del empleador. Sin embargo, la nueva norma establece que si la realización excede el contenido del contrato, el trabajador tiene derecho a una remuneración supletoria. Toda invención será considerada como desarrollada durante una relación laboral si la solicitud de la patente se presenta al registro hasta un año después de que el inventor dejó su empleo por cualquier causa. Diligencia y colaboración como deber del trabajador.
La diligencia y colaboración es una obligación de cumplir con los recaudos que es razonable esperar de un buen trabajador, como por ejemplo la asistencia, la puntualidad y contracción a las tareas. La ley establece que deberá prestar servicios con puntualidad, asistiendo de manera regular, sin ausentarse injustificadamente, sin previo aviso y con dedicación adecuada. Además, en función de la colaboración que para esos fines se espera de cada dependiente. El deber de fidelidad hace referencia a guardar secreto de los temas que son reservados de la empresa. Este deber se encuentra ligado con el deber moral de lealtad, lo que tiene impreso o íncito una serie de deberes expresos y tácitos. Los secretos estarán en función de la naturaleza y características de la prestación de cada trabajador. En caso de violación de secretos, la empresa podrá disponer el despido fundado en justa causa. En tercer lugar, la subordinación y cumplimiento de órdenes e instrucciones. El trabajador está subordinado a los poderes de dirección y organización de la empresa, a cargo del empleador, por lo cual debe cumplir las órdenes e instrucciones que éste le imparta. En cuarto lugar, hablemos de la custodia de los instrumentos y útiles de trabajo. El trabajador debe velar por los instrumentos, maquinarias, equipos y útiles de trabajo, no pudiéndose atribuirle ninguna responsabilidad por el deterioro que estos sufran, ya que son consecuencia del uso. En quinto lugar, hablemos de la responsabilidad por daños. La ley establece que solo en hipótesis de dolo o culpa grave, en el ejercicio de su función, el trabajador será responsable por los daños que genere a los intereses del empleador. No se han conocido casos de este tipo, ya que cuando el trabajador comete una falta grave, comúnmente se lo sanciona con el despido. En sexto lugar, el deber de no concurrencia refiere a que el trabajador no puede realizar ningún acto o actividad que se contraponga a los intereses económicos o comerciales del empleador, por sí o por cuenta ajena. Típico es el caso de los vendedores de ciertos productos, por ejemplo artículos del hogar. La empresa puede considerar que si el trabajador vende los mismos productos de otra marca, esa operación, al ser de la competencia, le genera perjuicio al empleador principal. El artículo 88 de la ley establece que la actividad no será reprochable si es que el empleador la autoriza expresamente. En séptimo lugar, hablemos de los auxilios y ayudas extraordinarias. Significa que el trabajador deberá prestar apoyo sin restricciones cuando el empleador se enfrente a un peligro inminente o cuando ya ha ocurrido un accidente o lo que fuera que genere un daño potencial o inminente al empleador. La ley establece la obligación del trabajador de prestar servicios y ayudas extraordinarias aún en horarios extra y hasta en tareas no propias, cuando exista este peligro de manera grave o inminente, tanto para las personas como para las cosas que corresponden a la empresa. En octavo lugar, el deber de confidencialidad y preservación de secretos. Se trata de una obligación del trabajador de guardar secreto de la información confidencial de la empresa. La ley 24.766 estableció un sistema que se puede resumir de la siguiente forma. Primero, la información protegida debe ser individualizada por el empleador y vedada a todas las personas en general. Tiene que tener un valor comercial, justamente por eso es secreta. Tiene que ser objeto de medidas razonables para proteger tal confidencialidad. El trabajador se compromete expresamente a guardar el secreto. El deber rige tanto durante como después de la relación. Por otro lado, las sanciones que se pueden aplicar son consecuencias laborales como el despido o la reclamación por daños y perjuicios, consecuencias civiles, además del despido y la reclamación por daños y perjuicios, solamente esta reclamación de daños, consecuencias penales y consecuencias procesales. Por ejemplo, es posible solicitar la aplicación de medidas cautelares y exigir por vía judicial y con el auxilio de la fuerza pública el secuestro de productos o mercancías generadas por el uso ilegal del secreto profesional de la relación laboral. Contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Concepto y alcances.
Contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Es el contrato tradicional y ordinario del derecho individual del trabajo. Tiene la peculiaridad de no tener plazo por darse para el cumplimiento del objeto y funciones normales y ordinarias de la empresa, y en teoría podría extenderse en el tiempo desde el ingreso del trabajador hasta su jubilación. La ley enuncia su principio general en el artículo 90. Autores sostienen que el tema de la indeterminación del plazo está ligado a la estabilidad en el empleo. El contrato tiene como vértice la culminación del mismo en la jubilación. Sin embargo, en la realidad la permanencia se ve interrumpida por los cambios tecnológicos y organizacionales de la empresa. Se produce una importante rotación de trabajadores, sustituyéndose a quienes superan cierta edad, actualmente entre los 43 y los 50 años, por trabajadores más jóvenes, capacitados o con conocimiento, y predisposición para aceptar y afrontar procesos de informatización, automatización y robótica. Otro tanto ocurre con los medios de retención utilizados por las empresas, como las carreras y escalafones, incentivos periódicos y sistemas de pensiones privadas. Estos mecanismos permitían mantener y retener a los trabajadores con la convicción de que la empresa les brindaba beneficios que no pueden obtener en otras alternativas laborales, y que esos beneficios se incrementaban en cuanto mayor fuera la antigüedad. En la actualidad, estos medios de retención prácticamente no existen. El contrato por tiempo indeterminado es una verdadera ficción. El periodo de prueba es el tramo inicial de los contratos por tiempo indeterminado que tiene por objeto verificar si es que el trabajador reúne las condiciones idóneas para ocupar un puesto. Es un plazo en el cual las partes pueden denunciar el vínculo, es decir, finalizarlo sin ninguna responsabilidad indemnizatoria. La ley lo incorpora a este instituto en el artículo 92 bis. El contrato de trabajo eventual está previsto para cubrir un puesto de trabajo en circunstancias excepcionales, cuando las mismas no se pueden establecer con un plazo cierto de antemano, aun cuando el plazo sea finalmente determinable. Hay que distinguir según se utilice por una empresa para atender necesidades propias o si lo utiliza una empresa de servicios eventuales. Si el trabajador cubre únicamente el evento, su contrato finaliza cuando culmina aquel evento, y en tal caso no corresponde indemnización por esa extinción de vínculo. Tampoco se aplica el régimen del preaviso. Cuando el requerimiento eventual se reclama a través de una empresa que presta servicios eventuales que está debidamente habilitada, el trabajador es un dependiente de esta empresa y los servicios que presta son eventuales para la empresa usuaria de la principal que está habilitada, que solo mantendrá al dependiente prestando servicios mientras dure dicha eventualidad. En tercer lugar, hablemos del contrato de temporada. El contrato de temporada es de tiempo indeterminado y de prestación discontinua. El trabajador presta servicios en ciertas épocas del año preestablecidas y se repite en el futuro por causa de la naturaleza de esa actividad, por ejemplo la zafra. La ley puntualiza que solo hay temporada cuando, originada por las actividades propias de la empresa, la actividad se cumpla en ciertas épocas, y este es sujeto a repetirse en las mismas épocas de manera cíclica todos los años. Siendo un contrato de tiempo indeterminado, el despido sin causa genera indemnización por antigüedad conforme al 245. De todos modos, vamos a computar como tiempo de prestación de servicios los plazos donde efectivamente se prestó servicio y no los meses donde el trabajador no los prestó, es decir, de carencia. El legislador adicionó el derecho al cobro de daños y perjuicios fundado en el derecho común, al igual que en el contrato de plazo fijo. ¿Cómo vamos a convocar al trabajador de este tipo de contrato? Con una anticipación no menor de 30 días para la siguiente temporada. El trabajador tendrá que responder a ella en un plazo de 5 días
ya sea por escrito o presentándose espontáneamente al lugar de trabajo. Si el empleador no lo convoca al trabajador, se considera que extinguió el vínculo con los efectos ya sugeridos. En cuarto lugar, el contrato de equipo. Es un contrato que se celebra por una empresa con un organizador que representa a un grupo que van a cumplir actividades en común. Si alguno de los integrantes del grupo se retira, el coordinador lo debe sustituir. Si la prestación que se liquida, es decir, el salario se liquida en forma colectiva, cada uno de los integrantes del equipo tiene derecho a cobrar una parte proporcional a su servicio prestado o intervención. Si alguno se retira, tiene derecho al cobro proporcional de la actividad que prestó junto al grupo. Si el empleador incorpora algún integrante de apoyo al grupo ya estatuido, los ingresos de esta incorporación nueva serán independientes de lo que se pactó con el grupo y estarán a cargo del empleador. Esta figura directamente ya no se aplica. Formas de contratación que no son laborales. Son contratos cuyo propósito central es capacitar, en arte, oficio o profesión, a un futuro trabajador para ingresar en relación de dependencia con quienes realizaron este proceso de capacitación o con cualquier otro. Son contratos que siempre han sido discutidos, pues pueden enmascarar un fraude laboral. En la actualidad se reconocen por la legislación como un medio alternativo de solución al flagelo del desempleo. Por ejemplo, las becas y prácticas rentadas. Se tratan de contratos no laborales en el cual la empresa toma el compromiso de capacitar y entrenar al becado en un oficio o profesión, lo cual le va a dar facilidad de inserción laboral. En la actualidad se han fijado normas tales como: el contrato debe ser por escrito, el subsidio será de pago mensual y no tiene naturaleza salarial, el contrato será acompañado por una capacitación y entrenamiento además del servicio que va a brindar el becado, y al finalizar esta beca la empresa otorgará un certificado donde constará la capacitación y el entrenamiento recibido y la especialidad adquirido por el becado. El concepto de pasantías hace referencia a contratos también que son no laborables, cuyo objeto es capacitar y entrenar a jóvenes que están cursando estudios en instituciones educativas reconocidas, públicas o privadas. Se incentiva a estudiantes de escuelas técnicas especialmente para que, a cambio de un subsidio, de un pago no remuneratorio o no salarial, realicen una pasantía prestando servicios en una empresa cuyo último fin es capacitarse y entrenar a este estudiante en un arte, oficio o profesión para su futura inserción laboral. No cuenta este sistema con régimen de indemnizaciones y tiene un tope de 4 años de prestación de servicios. En cuanto a la prestación horaria, no puede superar 6 horas diarias ni 36 horas semanales.